Vamos en 7 días y tal como lo hemos anunciado, antes de presentar el reportaje de nuestro compañero Gerardo Zamora y los aspirantes a la presidencia y el polígrafo, vamos a conversar con don Rodolfo Prado. Él es el presidente de Lafayette, Costa Rica, y él nos va a explicar algunas cosas que tenemos que tener muy presentes antes de ver el reportaje de nuestro compañero Gerardo. Don Rodolfo, muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Don Rodolfo, la primera pregunta, ¿cómo funciona el polígrafo? El polígrafo es un instrumento que aquí está presente y que lo único que hace es tomar un registro de cambios fisiológicos de un sujeto al tiempo que emite una respuesta. En realidad el concepto de detector de mentiras no sería tan acertado porque en realidad no es que detecte si una persona miente o no. Más bien el polígrafo, su funcionamiento como tal es tomar un registro de cambios fisiológicos, conocemos como involuntarios, es decir, la persona no tiene voluntad o control sobre esos cambios y presenta una gráfica de esos cambios al tiempo de que es cuestionado con respecto a un incidente en particular. Dice usted que no necesariamente es una mentira lo que estaría detectando. Exactamente. Lo que ocurre en nuestra mente cuando nosotros somos cuestionados con respecto a un evento es que si yo tengo que recordar el hecho, mi cerebro trabaja de manera tal que no hay cambios fisiológicos en mi organismo, pero cuando yo no quiero que se sepa el recuerdo real de lo que yo tendría que responder, tengo que crear una historia. La creación de una historia incrementa, por ejemplo, los niveles de acetilcolina en el cerebro y ese incremento de actividad cerebral tiene una repercusión corporal. Esa es la siguiente pregunta que tenía preparada. ¿Qué es exactamente lo que detecta? Porque yo siempre había escuchado que son variaciones en los latidos del corazón. ¿Es eso? ¿Es algo más? Exactamente, ¿qué es lo que se detecta con esos aparatos? Curiosamente, la reacción de mentira, o llamémosla así, la reacción cuando creo una historia, cuando invento una historia, no solamente involucra al cerebro, sino que esto tiene repercusión integral en todo el cuerpo. A lo mejor habrá visto películas donde se mide la dilatación de la pupila. ¿Por qué? Porque es una reacción indirecta de este incremento de la actividad cerebral. Es cierto, el corazón a través de la presión arterial, incremento de la presión sanguínea, incremento de la vasoconstricción, de los latidos, etcétera, incrementos en el movimiento de la cavidad torácica, cambio de polaridad en la piel, por la misma cambio de electricidad en el cerebro, la misma dilatación de la pupila, resequedad de la boca, o sea, el cambio del organismo al tiempo de que se miente o se construye una respuesta es un cambio integral, ¿no? Todo el organismo reacciona ante este incremento de actividad cerebral por construir una respuesta. Entonces se podría medir en teoría en todo el organismo. Sin embargo, hay partes más sensibles que son más evidentes de detectar esta mentira, cosa que se ha hecho desde hace siglos, ¿no? 500, 1000 años antes de Cristo ya se hacían mediciones de mentira. En las pruebas, en las prácticas vimos que se colocan algunas cosas en los dedos, ¿verdad? ¿Ese de los dedos para qué es precisamente? Esto lo que mide es el cambio de la polaridad eléctrica en la piel. Se puede hacer a través de estos electrodos o a través de estos pads que son mucho más sensibles. Y lo que mide es precisamente este cambio que por la actividad cerebral se da en la polaridad de la piel, ¿no? Igual se mide la presión arterial, que ya menciona, con pulso y gasto cardíaco. Se mide actividad torácica a través de estos sensores y se pone otro sensor en el asiento para medir cambios voluntarios, porque finalmente el polígrafo solo mide cambios involuntarios, eso es lo que yo no puedo controlar. Pero si la persona deliberadamente quiere generar ciertos cambios, bueno, hay un sensor que permite medir aquel intento deliberado de manipulación. Resumiendo, lo que hemos llevado hasta el momento en esta conversación es que cuando una persona construye una historia, cuando no está recordando algo, sino que cuando la construye, está pensando decir algo que no ha vivido o que no le consta directamente, entonces se detectan esos cambios que usted mencionaba, en la presión sanguínea, en el corazón y las otras que mencionaba también. Me parece muy claro, la alteración de la realidad es una construcción finalmente, porque la realidad es una. La mentira entonces es una alteración de la realidad y de dónde sale de una construcción racional. Don Rodolfo, mucha gente se estará preguntando en este momento, ¿es 100% confiable este polígrafo, los polígrafos en general? Porque siempre ha existido mucho cuestionamiento al respecto. Sí. Partiría yo de la explicación simple de que no existe prueba alguna que sea 100% confiable, ¿no? Partiendo de ese principio, entonces el polígrafo no tiene por qué ser la excepción y ser la única que tuviera esa característica de ser infalible, no lo es, ¿no? Tiene un porcentaje de falta de precisión, ¿no? Falta de precisión, digámoslo así, que existe una realidad y que el polígrafo diagnostica esa realidad. Está diciendo la verdad, no la está diciendo.
Varía y hay factores que influyen en determinar la confiabilidad del polígrafo. Podemos decir que en promedio está la confiabilidad de la prueba entre un 93, 94%, hasta un 97%, depende de ciertas circunstancias. Si una persona padece alguna enfermedad, ¿podría variar? Podríamos decir que en teoría otra vez no, porque esa enfermedad es su parámetro normal del sujeto. Y basado en ese nuevo parámetro, que es distinto al de otro sujeto, es que se hace la medición de esa persona. Pongámoslo así, la persona tiene la presión ligeramente más alta que el resto de la población. ¿Qué pasa? Ese es su parámetro normal. No quiere decir que por tener presión alta está mintiendo. Ese es su parámetro normal, cambia. En vez de estar aquí, se encuentra acá, ¿no? Cualquier cambio con respecto a este parámetro es lo que nosotros le llamaríamos la alteración con respecto a su norma. Pero sí pueden haber ciertas alteraciones fisiológicas que impiden tener una lectura correcta. ¿Este sistema se ha utilizado en procesos judiciales en otros países? Sí, prácticamente podríamos decir en todos los países del mundo se utiliza. Es un indicio más que da aporte a una investigación. Últimamente, de manera curiosa, es más el uso para evaluaciones de confiabilidad, para ver si se puede confiar en lo que una persona está diciendo, que lo que son evaluaciones de investigación criminal. No cualquier pregunta sirve para un polígrafo, tienen que ser preguntas bien escogidas, de sí o no, que se refieran a hechos ocurridos, no a pensamientos o no a emociones, me parece. Sí, es un error y la gran mayoría de la gente llega a suponer que el polígrafo es una especie de lector de mentes o una especie de lector del futuro, ¿no? Es decir, yo puedo saber, tú harías tal cosa, bueno, nadie lo sabe, no se puede leer el futuro, no se puede adivinar el futuro. Solo puedo saber si la persona cuando dice sí o no, lo hace recordando un evento y transmitiendo ese recuerdo tal cual ocurrió o alterando ese recuerdo y por lo tanto construyendo un discurso conveniente. ¿Por qué? Pues por temor a ser descubierto, por temor a las consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un error bien grave pensar que el polígrafo, primero, puede leer la mente y segundo, puede adivinar el futuro. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? Una ocasión me pedían preguntarle a una escolta, si tu protegido estuviera en peligro, ¿arriesgarías tu vida para salvarlo? Él puede responder que sí en ese momento y eso no es una certeza, no es una verdad absoluta. Puede ser su opinión en ese momento de la que está convencido, pero eso no lo convierte en una verdad o una mentira. ¿Solo sobre hechos pasados o concretos? Nada. Eventos tangibles, concretos, algo que fue grabado en la mente del sujeto como un hecho que ocurrió. No cosas futuras ni sentimientos. Sentimientos es muy complejo porque los sentimientos a veces es muy difícil de describirlos. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿eres agresivo? ¿Qué va a pasar con ese sujeto? ¿Agresivo con respecto a qué? ¿O cómo mides la agresión? ¿O qué? ¿Del 0 al 5 es agresivo normal y del 5 al 10 es muy agresivo? Es bien difícil catalogar afectos o sentimientos que pudieran tener una connotación de realidad. Es más bien una interpretación. Podría yo decir que los sentimientos es el problema por la interpretación que se da de un concepto. No por el hecho, sino por cómo interpretamos cada uno de nosotros un afecto, un sentimiento. Don Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, explicarnos un poco algunos elementos importantes para entender en el contexto el reportaje que vamos a ver después de la pausa con nuestro compañero Gerardo Zamora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, como les decía, vamos a ir a una pausa comercial y al regresar el reportaje de nuestro compañero Gerardo Zamora. Ya volvemos. Sí. Sí, ¿cómo no? Totalmente, claro que sí. Absolutamente sí. ¿Quiénes finalmente se sometieron voluntariamente al polígrafo? Ya volvemos con los detalles. Bien, regresamos a 7 días. Recordemos que usted también puede ingresar a la página de Facebook de este programa donde puede ver algunos de los adelantos de los próximos programas. También puede ver algunos de nuestros reportajes. Y ya tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero Gerardo Zamora. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Ahora entrando en detalle con un reportaje que sabemos que ha creado expectativa. Sí, hay algunas cosas importantes que vale la pena mencionar antes de que veamos los reportajes. Ya algunas las explicó don Rodolfo, el presidente de Lafayette. Sin embargo, algunas cosas que hemos estado aprendiendo. La prueba no es sencilla, no dura 15 minutos como mucha gente pensaría. Se toma un buen tiempo, en algunos casos hasta 2 horas. Correcto, lleva toda una preparación, varias fases incluso, que como lo dice usted, Rodolfo, lleva por lo menos de hora 30, hora 45, incluso hasta 2 horas, y es un periodo en el cual se deben definir reglas muy importantes del juego
para que el entrevistado y el entrevistador, el poligrafista, estén entendiendo lo mismo a la hora de elaborar la pregunta, que creo que es ahí donde está como el corazón, el espíritu o tal vez la ciencia, digamos, de la poligrafía. Claro, y también se hacen algunas preguntas muy sencillas, como por ejemplo, usted se llama Gerardo Zamora, en este momento estamos en San José, en este momento estamos en el mes de enero, eso para que usted diga la verdad y se calibre la máquina en alguna medida, y en una de esas preguntas usted debe decir una mentira para que se note la oscilación que posteriormente vamos a explicar. Exacto, y aprovecho, Rodolfo, para aclarar 3 puntos que son claves a la hora de entender la ciencia de la poligrafía y lo que va a suceder en los reportajes. Primero, que la prueba la lleva a cabo como poligrafistas Rodolfo Prado y Heidi Clavijo. No la llevamos nosotros, sino ellos, que son los expertos. Segundo, que se define con mucha precisión la pregunta. Tienen que ser palabras precisas, nada ambiguas. Y lo tercero, como lo decía Rodolfo Prado, el entrevistado anterior, debe ser sobre hechos concretos, sucedidos. También, Rodolfo, muy importante, los gráficos son interpretados propiamente por el experto, pero para el televidente, para efectos de comprensión del resultado de cada pregunta que se le hizo a los candidatos, se va a colocar una línea recta, sin oscilaciones, con una luz verde, si no se encontraron inconsistencias, y una línea también recta, pero con oscilaciones, con fluctuaciones, y un color rojo si se encontraron inconsistencias. Esto en el reportaje se va a explicar, pero lo hacemos para entender claramente y de manera transparente lo que va a suceder. Y también otras explicaciones están ya en el blog de 7 días, al cual usted puede ingresar para dejar su comentario y también para leer otros puntos que son importantes y que han sido ya mencionados en este sitio. Perfecto, Gerardo. entonces procedemos al primero de los reportajes. Luego que aceptaran en cámara nuestra invitación, nos pusimos de acuerdo con sus asesores para definir una cita acá en nuestras instalaciones de Teletica. El primero en ser evaluado fue el candidato del partido Acción Ciudadana, Otón Solís. Veamos. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en una prueba con un detector de mentiras? Sí. Podemos hablar allí de promesas de campaña, Cualquier cosa. Excepto si fui totalmente leal a las muchachas que conocí cuando estuve soltero. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Otón? Buenos días, ¿cómo están? Por primera vez en televisión, un aspirante a la presidencia se sometería a un polígrafo, conocido popularmente como detector de mentiras. El llamado detector de mentiras registra respuestas fisiológicas, tales como las variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco y la tasa respiratoria, que se generan ante determinadas preguntas. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? La prueba estuvo a cargo de la empresa Lafayette Costa Rica. La primera parte consiste en la explicación de cada uno de los temas, qué se evalúa y a qué se refiere cada pregunta. Una vez que llegamos a un acuerdo, esa pregunta se convierte en pregunta de evaluación. ¿Qué quiere decir? El éxito de su aplicación depende de 2 factores claves. Primero, precisión en las preguntas que se le van a formular, es decir, evitar palabras ambiguas, de doble sentido. Segundo, que las preguntas se refieran a hechos sucedidos, concretos, no a actos posibles.